Esta es la práctica número 4, la cual está basada en datos de perritos de la pradera a partir del artículo de Castellanos Morales y colaboradores de 2014. Y si quieren saber de dónde proviene... El perrito llanero de cola negra, Cynomys ludovicianus, pertenece al orden de los roedores o Rodentia y a la familia de las ardillas Sciuridae. Estos son criaturas gregarias que viven en colonias integradas por grupos familiares que suelen caracterizarse por tener un macho adulto, 1 a 4 hembras adultas y sus crías de menos de 2 años. Esta es una especie clave en términos ecológicos. Su presencia produce cambios en la composición botánica y físico-química del suelo, aumentando la diversidad biológica de los pastizales. Además, las poblaciones de perritos llaneros actualmente tienen diferentes amenazas, como la modificación de su hábitat, principalmente por la actividad ganadera y la transformación de los pastizales. Los objetivos de este estudio son determinar la diversidad genética de 5 poblaciones de perritos de la pradera, determinar la estructura genética de este conjunto de poblaciones e identificar los grupos genéticos presentes en las poblaciones bajo estudio. Métodos. Las poblaciones estudiadas son provenientes de Janos, Chihuahua, México. Estas representan los límites más sureños de la distribución de la especie. Y en total se analizaron 5 colonias de perritos de la pradera, entre las cuales están La Báscula, La Cal, Buenos Aires, Ojito Sur y El Cuervo. Las de mayor extensión territorial son El Cuervo y La Báscula. Y la que tiene mayor número de individuos usados en este estudio es El Cuervo. En total se analizaron 10 microsatélites nucleares que fueron diseñados en especial para la especie. Parte 1. Diversidad de las poblaciones. Entre los resultados obtenidos, en cuanto a la riqueza alélica, vemos en el gráfico que la mayoría de los datos tienen una mediana que va entre los 4 y los 5 alelos para cada localidad. Aunque la dispersión de los datos suele ser algo grande en varias localidades, la mayoría de estos se concentran en el intervalo de 4 y 6 alelos. De hecho, el número promedio de alelos es de 4.6 y su desviación estándar fue de 2.4. En este gráfico también observamos que La Cal es una de las localidades que alberga una mayor riqueza alélica, ya que tiene una mediana más elevada que las demás, y la dispersión de sus datos se encuentra en niveles desde 4 hasta 8 alelos, en su mayoría. En cuanto a la heterocigosis observada y esperada, podemos ver en ambos gráficos que los valores se encuentran, la mayoría de ellos, entre el intervalo de 0.4 y 0.6 de heterocigosis, y que aunque la dispersión de los datos es muy grande en la mayoría de los casos, se encuentran en buenos niveles de diversidad. Sobre todo hay que notar en la localidad de La Báscula y La Cal, cuya mediana es más alta que el resto de las localidades, y también la dispersión de los datos se encuentra un poco más arriba en el gráfico. La heterocigosis promedio observada es de 0.53 y la heterocigosis esperada, de hecho, se acerca mucho a este valor. Parte 2. Estructura del conjunto de poblaciones. Las distancias genéticas en términos de FST fueron de un máximo de 0.22, con una media de 0.1107. No existe estructura entre La Báscula y Ojito Sur, ni entre Buenos Aires y El Cuervo, siendo estos pares de poblaciones a su vez distantes entre sí y distantes con respecto a La Cal. Por su parte, el coeficiente de endogamia tuvo una media de 0.0026. Este patrón también se aprecia al hacer una ordenación de sitios por componentes principales, estando próximos nuevamente La Báscula y Ojito Sur, y Buenos Aires y El Cuervo,
estando a su vez lejos de la cal. Algo semejante se aprecia en la ordenación, también por componentes principales, de los individuos de cada una de las poblaciones, estando traslapadas las nubes de puntos correspondientes a los individuos de la Báscula y Ojito Sur, y la de Buenos Aires y el Cuervo. La clasificación por distancias de Ney arroja el mismo patrón, agrupando a los pares ya mencionados de poblaciones y dejando fuera a la cal. Lo mismo se aprecia en este análisis discriminante de componentes principales. De hecho, en el correspondiente gráfico de probabilidad de pertenencia, vemos que los individuos de la Báscula tienen también altas probabilidades de pertenecer a Ojito Sur y viceversa. Lo mismo ocurre con los individuos de Buenos Aires y el Cuervo, siendo los individuos de la cal claramente pertenecientes solo a esa población. El análisis de número de grupos muestra que se trata de 3, de manera que, al hacer el ajuste en el análisis discriminante de componentes principales, vemos una agrupación mucho más nítida de las nubes de puntos. En el correspondiente gráfico de probabilidad de pertenencia, vemos que los individuos tienen muy altas probabilidades de pertenecer o al grupo conformado por la Báscula y Ojito Sur, o al grupo conformado por Buenos Aires y el Cuervo, o a la cal. Complementariamente al análisis de discriminantes, el análisis de asignación bayesiana nos muestra, en sus pruebas de media de L y de ébano, que el número óptimo de grupos es 3. Así pues, podemos apreciar cómo los individuos de Buenos Aires y el Cuervo comparten en gran medida sus componentes genéticos, así como los de la Báscula y Ojito Sur, y siendo distintos los individuos de la cal. Así pues, podemos apreciar cómo los individuos de Buenos Aires y el Cuervo comparten en gran medida sus componentes genéticos, así como los de la Báscula y Ojito Sur, y siendo distintos los individuos de la cal. Finalmente, la prueba de Mantel no arroja una correlación significativa entre la distancia geográfica y la distancia genética en términos de distancia angular, euclidiana, de tal forma que la poca estructura observada no se corresponde con la lejanía en el espacio de las poblaciones. Parte 3. Discusión. Comparamos los valores de diversidad obtenidos en esta práctica con los reportados en otros estudios de perrito de la pradera de cola negra, celubicianus, incluyendo el conjunto de datos completo del artículo de Castellanos Morales et al. 2014. Agregamos también los resultados de un estudio de diversidad de una población de perrito de la pradera mexicano, C. mexicanus, en Coahuila. Respecto a la riqueza alélica con rarefacción, en nuestra práctica obtuvimos un valor de 4.62, que resulta mayor al reportado en otras poblaciones de Colorado, en su parque nacional, de Montana, de Denver, y al de todas las poblaciones que muestraron en las 13 colonias de Janos, Chihuahua. Sin embargo, al observar la desviación estándar, consideramos que estos valores no presentan diferencias significativas. Nuestro resultado es menor al reportado para C. lubicianus en una zona urbana de Colorado, por Sackett et al. 2012, y al reportado para C. mexicanus en Coahuila. En el estudio de Castellanos Morales et al. 2014, se analizaron en total 10 loci, que resultaron ser polimórficos y encontraron 34 alelos en total. La heterocigosis esperada, diversidad genética, se mantiene en valores muy cercanos con los reportados en otros estudios. Observamos que la diversidad genética de los perritos de la pradera en Janos es similar a la reportada en otros sitios, sin diferencias significativas, a pesar de ser poblaciones periféricas y en declive. Esto puede deberse a que se mantiene un flujo génico entre colonias de Janos, Chihuahua. También vemos que la especie C. mexicanus, que tiene una distribución geográfica restringida, mantiene valores altos de variación genética. Sobre el coeficiente de endogamia, el resultado obtenido de 0.0026 resulta cercano al valor reportado para las poblaciones de la zona urbana de Denver. Este valor se mantiene muy por debajo a los reportados para C. lubicianus en el Parque Nacional de Colorado y en Montana. Podemos decir que, aunque existen apareamientos entre individuos relacionados,
Estos ocurren en baja frecuencia, lo que puede deberse a los hábitos reproductivos de la especie, donde la hembra permanece en la colonia en la que nació toda su vida, pero el macho se dispersa entre 2 o 3 kilómetros después del primer año, y raramente permanecen por más de 2 temporadas reproductivas en el mismo grupo. Entonces, si la conectividad lo permite, el macho se reproducirá en diferentes colonias. En Castellanos Morales et al. 2014, señalan que, a pesar de no tener valores significativos de el coeficiente de endogamia para las colonias de celudovicianos en Janos, Chihuahua, se deben hacer muestreos entre grupos familiares dentro de las colonias para poder descartar impactos por el efecto Wallung y cuellos de botella. Finalmente, revisemos el índice de fijación FST. En la práctica estimamos un valor de 0.11, que resulta cercano al estimado para todas las poblaciones de celudovicianos en Janos, Chihuahua. También al reportado en Colorado, en el Parque Nacional y en Montana. El estadístico FST calculado en la práctica resulta menor al reportado en Denver en una zona urbana. Estimamos que existe baja estructura genética entre las poblaciones. Castellanos Morales et al. 2014 señala que existe una correlación negativa entre el área de la colonia y el tamaño poblacional respecto a la diferenciación genética, lo que apunta un impacto por fragmentación del hábitat sobre los marcadores nucleares en las poblaciones pequeñas y con menor densidad. Parte 4. Conclusión. Las poblaciones estudiadas de celudovicianos tienen una diversidad genética relativamente buena, similar a la reportada en otros sitios en la que se distribuye la especie. Hay poca estructura genética comparable a la de otras poblaciones de Norteamérica. Es importante mantener la conectividad entre las colonias ubicadas en Janos, Chihuahua, el flujo génico para conservar la diversidad genética, así como mitigar la fragmentación y pérdida del hábitat. Y esto es todo por ahora. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal para aprender más genética de poblaciones y evolución molecular. Hasta la próxima.